Hola, ¿cómo están? Este video es como apoyo para las actividades que desarrolla el o la estudiante. Pasemos con el objetivo. Visto el objetivo, vamos ahora a pasar a detallar la guía de actividades. Bien, estamos con la guía entonces de lengua y literatura de octavo básico desde el 15 de mayo al 29 de mayo. En esta los estudiantes van a aplicar estrategias de lectura con un mapa de lectura. Para esto los estudiantes van a ir a la página 15 de su texto escolar donde encontrarán este método de lectura, de comprensión de lectura, el cual es un método, es un gráfico. Este es un gráfico que se llama mapa de la historia, el cual él y la estudiante van a construir en base a la lectura que van a realizar. La lectura que van a realizar es del texto La Última Hoja, que está, perdón, entre las páginas 16 y 24 del texto escolar. Estamos en la página 15 del texto escolar y nos muestra la estrategia de lectura, el mapa de la historia. ¿Qué es el mapa de la historia? Es un organizador gráfico en el cual los estudiantes deben ir agregando la información que se solicita en los cuadros. Por ejemplo, los cuadros superiores preguntan dónde ocurre la historia. Entonces el estudiante, después de leer el texto solicitado, contesta con la información que se requiere. ¿Dónde ocurre la historia? La historia ocurre la información que pide. ¿Cuándo ocurre la historia? La historia ocurre y la información que se requiere. Después viene personajes principales, personajes secundarios, la trama, acontecimiento 1, acontecimiento 2, acontecimiento 3 y desenlace. Este acontecimiento 1, 2 y 3 lo vamos a ir viendo en el desarrollo del texto, en el antes, durante y después de la lectura. Bien. La guía entonces nos solicita la siguiente actividad. Lee el texto, la última hoja de las páginas 16 al 24 de tu texto escolar. A medida que vayas leyendo, anda contestando las preguntas que aparecen al lado del texto. Al finalizar, crea un mapa de la historia del texto que leíste en tu cuaderno de lengua y literatura. Recuerda ir aplicando la técnica de síntesis vista en la clase anterior. ¿Por qué se pide aplicar la técnica de síntesis? Y esto es muy importante. Recordemos que para sintetizar se debe ir subrayando y destacando lo más importante que vaya sucediendo en el texto. En este caso se debe ir subrayando para sintetizar la información de lo que se pide acá. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre la historia? Los personajes principales, los personajes secundarios, la trama o el problema, los tres acontecimientos y la resolución o desenlace. Muy importante también es ir contestando las preguntas que aparecen a los lados. Vamos a ir al texto del libro para que visualicen las preguntas que son. Bien, acá nos encontramos entonces en la página 16 de su texto escolar con el texto, la última hoja. Ya. Entonces ustedes tienen que empezar a leer el texto, ya una lectura silenciosa, en voz alta, ustedes deciden, pero que ojalá sea fluida. Y a medida que vayan leyendo, se solicita que ustedes vayan contestando estas preguntas. ¿Qué características del ambiente físico y psicológico se presentan en la ilustración, en el dibujo obviamente? Ya, la idea es que ustedes vayan contestando estas preguntas que aparecen ahí, leyendo el vocabulario para comprender un poco mejor el texto. Y después seguimos con perdón, contestando para después ya ir sintetizando. Ir subrayando la información que yo considere importante, ¿ya? ¿Y qué es lo que se debe considerar importante? Lo que pide el mapa mental. Acá aparece otra pregunta. ¿Qué quiere cada una de las amigas? ¿Qué conflicto genera esto? Bien, aquí estamos en la última página del texto y es hasta aquí donde van a llegar en esta clase. Ya,
contestando a esta pregunta, ¿cuál es el tema de este cuento y de qué nos habla? Al finalizar la lectura, después ya de haber subrayado lo que consideran importante de lo que se le está solicitando, ustedes van a construir entonces su mapa de la historia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tienen que hacer entonces? Realizar este mismo gráfico en su cuaderno. Escribir sintetizadamente, es decir, en pocas palabras, dónde ocurre la historia, cuándo ocurre la historia, los personajes principales, personajes secundarios, la trama, el problema, de en qué se sustenta la historia que leyeron, ¿ya? ¿Cuál es la problemática que ocurre entre los personajes? Los acontecimientos, tres acontecimientos que suceden al inicio, al desarrollo y al desenlace, y obviamente el desenlace de esta, cómo termina esta historia, ¿ya? Importante es sintetizar, si se puede apreciar, esto es un gráfico, y un gráfico debe estar, ojalá, hecho de la misma manera que aparece acá, por lo cual es muy importante que sinteticen, que escriben la información precisa de lo que se está solicitando. Bien. La segunda clase corresponde a la copia que tienen que hacer los estudiantes y es para practicar la caligrafía, ortografía, puntuación y redacción, y en este caso van a ser poemas. A diferencia de la vez anterior, sí, no van a ser cuatro escrituras, sino que solamente van a ser dos copias, y después la tercera los estudiantes la van a crear ellos mismos. En este caso es Las moscas de Félix María de Samaniego, la cual deben escribir en su cuaderno y obviamente ir revisando escriben una línea, leen la línea que escribieron y verifican si está escrita tal cual, tal cual está en su cuaderno. Debe estar tal cual está escrita aquí en su cuaderno. Muy bien. Revisada la guía de actividades, espero que sea un apoyo para desarrollar de mejor manera estas. Si usted tiene alguna duda, escríbame a mi WhatsApp, el cual está en este momento apareciendo por abajo. ¿Ya? Usted me escribe ese número y yo le contesto las dudas que tenga. Igualmente a este mismo número envíe las guías ya desarrolladas para poder enviar una retroalimentación de la actividad. Bien, por ahora me despido, que estén muy bien. Nos vemos pronto.